Escuchando Aldea Global. ¿Supieron ustedes todas las cosas que se hablan fuera del micrófono? Estarían impactados. Podemos hacer un reality aquí, del off de Radio La Clave. Ganaríamos totalmente. Uno de los últimos ganadores de la competencia sería Fernando Mendoza. Totalmente. Sin lugar a dudas, que como todos los martes nos acompaña. Bienvenido, historiador, Fernando. amigo de la casa. ¿Cómo estáis, Feña? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, bien. Qué Con hartas bueno. noticias en el ámbito internacional que sin lugar a dudas van a ser parte de un proceso histórico. Lo habíamos comentado la semana pasada respecto a las tensiones de India y Pakistán sobre Cachemira, pero también nos gustaría ver una perspectiva también tuya, personal y desde la historia. Exactamente, bueno, el conflicto de Cachemira tiene su origen hace casi 80 años y viene de la época colonial británica, porque, la época colonial parte con Colón, con el viaje de Colón que creía que iba a India y finalmente se encuentra con un continente que no está registrado ni en Asia, ni en Europa, que en América. Y desde ese entonces inicia estos siglos en donde Europa occidental, un puñado de monarquías cristianas empiezan a colonizar distintas partes del mundo. Colonizar básicamente implica utilizar los recursos de otros territorios, negándole la representación política a los habitantes que viven en aquel espacio, muy sintéticamente. Entonces, con el paso de los siglos, España y Portugal, que fueron las primeras monarquías que se expandieron por el mundo, fueron decayendo. Llegó, muy sintéticamente, Holanda, Francia y finalmente Inglaterra. Inglaterra fue el último imperio que tuvo relevancia en esta época colonial y por ello Inglaterra pasó a tener el imperio más grande del mundo. Y la región más relevante para los ingleses, de donde podían extraer mayor cantidad de riqueza, era justamente la India británica. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ya esta idea de colonialismo empieza a pasar de época. Por una parte, las propias poblaciones coloniales se empezaron a rebelar en contra de los europeos, y por otra parte, los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no tenían los recursos para sostener este imperio a lo largo del mundo. Entonces, los ingleses dijeron: nos vamos a empezar a ir de nuestras colonias. Y uno de los primeros lugares que dijeron los ingleses del cual se iban a ir era justamente este territorio de la India británica. Y en este contexto está Gandhi, que es esta famosa figura política histórica, que Gandhi, su principal misión era que los habitantes de la India británica tenían que gobernarse a sí mismos. Es decir, los ingleses se tenían que ir. Claro. Pero dentro de este contexto, los musulmanes, que eran la segunda mayoría de India, en ese momento India británica, que era más o menos un 10%, que en términos porcentuales podían parecer pocos, pero en India vivían más de 500 millones de personas. Entonces, en ese volumen, los musulmanes, si bien eran una minoría religiosa, porque en ese territorio más o menos el 70% eran hindúes, el 10% eran musulmanes, pero lo que ocurre es que los propios musulmanes dicen: ok, nosotros queremos tener un estado para nosotros mismos, porque si somos parte de India vamos a ser una minoría, y si somos minoría podemos ser perseguidos, podemos ser considerados ciudadanos de segunda categoría, o incluso podemos ser asesinados, porque el tema nazi-judío estaba fresco. Entonces, dentro de esta India británica surge este lobby, por decirlo de alguna manera, de los musulmanes: nosotros también queremos un estado independiente. Entonces los ingleses se van el 15 de agosto de 1947 y ese mismo día nacen dos países, India y Pakistán. Pakistán entendiéndose como el país de mayoría musulmana, en esta lógica que los musulmanes no querían pasar a ser ciudadanos de segunda categoría. Exacto, esa es la primera idea. Y la partición fue un episodio traumático, o sea, implicó una migración de 15 millones de personas, porque imagínate, de un día para otro está India y Pakistán. Entonces quedaron musulmanes en India, quedaron hindúes en Pakistán, tuvieron que cambiarse de territorio. Fue un proceso caótico, 15 millones de personas que se movieron de frontera a otra, 1 millón de personas que murieron, o sea, se considera una de las migraciones humanas más grandes, y en un espacio
muy pequeño de tiempo, o sea, para darle el dramatismo que se merece, para no dejarlo pasar. Entonces, ya entendiendo esto, la India británica estaba compuesta de dos como lógicas gubernamentales. Por una parte, la mitad del territorio era gobernado directamente por los británicos, pero la otra mitad está gobernada por príncipes que estaban anteriores a los británicos y que básicamente los británicos hicieron una alianza con estos príncipes. Ustedes mantienen sus palacios, ustedes mantienen sus lujos, ustedes pueden gobernar su territorio, pero la política exterior la dominan los ingleses. Ustedes no pueden comerciar con otras personas que no sean con nosotros. Si ustedes se quieren ir a guerra, no pueden ser en contra nuestra. E incluso si hay cualquier tipo de problema dentro de su territorio, nosotros podemos intervenir. Esa es la lógica. Entonces, cuando... Te dejo hacer tu negocio, pero aquí mando yo. Aquí mando yo. Claro. Sí, esa es la última voz, la tengo yo. Londres, por esta manera. Entonces, cuando nacen estos dos países, los príncipes tienen tres alternativas: o entran a India, entran a Pakistán, o se independizan. Entonces, entendiendo esta lógica, vamos a Cachemira. Cachemira era de uno de los estados principescos más grandes del territorio británico. Además, estaba en la frontera de India y Pakistán y tenía un dilema que no tenía ningún otro territorio. El príncipe era hindú, pero la mayoría de la población era musulmana. ¿Qué hacer entonces? Porque en todos los otros territorios era muy claro, o era mayoría... Pasa Salomón. Claro, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? El príncipe dijo, nos vamos a independizar. Ok, ni los tuyos ni los míos. Pero este territorio era tan grande, era tan estratégico, porque si tú ves en el mapa, Cachemira está justo en la punta norte, tienes el acceso a Asia Central, además pasan muchos ríos, principalmente el río Indo, de donde viene el nombre India, en una zona que ahora está densamente poblada. O sea, India es el país con mayor población del mundo. Pakistán tiene 260 millones de personas. Entonces estamos hablando de una población considerable. Sí. Entonces lo que empezó a ocurrir fue que la población no le gustó esto. La población se empezó a alzar y dijo, nosotros queremos ser parte de Pakistán. Por la decisión del príncipe. Por la decisión del príncipe. Porque temían que más temprano que tarde el príncipe accediera a entrar a India. Entonces, como la población se empezó a rebelar en contra del príncipe, el príncipe le pidió ayuda a India. India dijo, ok, te ayudamos, pero si tú accedes a India. Entonces el príncipe accedió a India. Sí. Ese es el origen colonial del conflicto. Entonces, la decisión del príncipe genera una guerra por Cachemira entre India y Pakistán. Esa es la situación inicial. Esta guerra se va a extender del 47 al 48, va a durar un año, y finalmente la ONU, la recién creada ONU, va a intervenir, porque ya después de avanzar unos meses, la situación estaba más o menos equiparada entre ambos países. Entonces lo que va a ocurrir es que el territorio de Cachemira va a quedar dividido en dos. Va a quedar Cachemira Norte para Pakistán y va a quedar la zona sur para India. Entonces ese es el contexto histórico del conflicto de Cachemira. Y desde pasaron los años y se metió China, porque también China limita con ese territorio. Entonces China en el año 62 tiene una breve guerra con India y también pasa a dominar algunos sectores del territorio. Entonces ahora Cachemira, este territorio está... hay tres países que tienen interés en él, que sería India, Pakistán y China. Pero el principal tamaño, la principal división entre India y Pakistán. Entonces, en las últimas décadas han existido 3 guerras entre India y Pakistán. ¿Y China, hay alguno que apoye más que a otro dentro de este conflicto? Sí, apoya a Pakistán, le arma a Pakistán. Porque también India y China los dos tienen grandes poblaciones y también tienen una competencia entre ellos, entre quién va a ser la potencia más importante de Asia. Hay intereses comerciales, hay intereses también de comunicación, porque por ejemplo, la zona que domina Pakistán, si India la conquistara, India tendría un acceso directo hacia Asia Central, hacia los recursos de Asia Central. Entonces China ha estado del lado de Pakistán. Ya. India y China también tradicionalmente tienen tensiones, entonces por otra parte no podrían ser aliados. No podrían ser aliados, exactamente.
Entonces las guerras que ha tenido India y Pakistán han sido básicamente Pakistán cruzando la línea fronteriza con la intención de reconquistar el territorio hacia Pakistán, pero ninguna de estas tres guerras que fueron, una fue en los 60, en los 70 y la última fue en el 99, finalmente no lograron cambiar dramáticamente la situación del territorio. Sí, no. El 99 fue el último. El 98, el 99 fue el último. Y también otro elemento a destacar es que tanto China, India y Pakistán tienen armas nucleares. Sí, bueno, respecto a eso se pronunció Donald Trump en las últimas horas. Dijo que él fue quien detuvo un conflicto nuclear entre India y Pakistán porque millones habrían muerto. Sí, o sea, claro. Y ahora volviendo al presente, las tensiones a corto plazo ocurren porque hace algunas semanas hay un atentado en la zona india de Cachemira, porque recordemos que Cachemira está dividida entre India y Pakistán y hay un pedacito que lo tiene China. Entonces en la zona india hubo un atentado. La zona india es la zona sur. La zona sur, claro. Y mueren 30 hindúes, porque justamente cuando hubo este atentado, los que atacaron preguntaron de qué religión tenía cada persona y mataron solo a los hindúes. ¿Y quién hace este ataque? Este ataque lo hacen grupos fundamentalismos islámicos tipo Al-Qaeda, porque desde el año 1990, claro, surgen estos grupos fundamentalistas islámicos que dicen nosotros queremos que Cachemira, porque todavía Cachemira sigue siendo mayoritariamente musulmana, que Cachemira se reunifique bajo Pakistán y sea controlada por un gobierno musulmán y no hindú. Claro. Entonces, desde el año 90 hay cada cierto tiempo atentados de estos grupos que quieren cambiar la situación, porque vimos que militarmente India y Pakistán no, a pesar de estas guerras que han habido, no ha logrado haber un cambio de situación en el territorio. Entonces, luego de este atentado, ahí India dijo que la culpa la tenía Pakistán. Y por eso India ataca a Pakistán, de hecho. Y inicia esta situación en que en la línea de control de Cachemira, India y Pakistán empiezan a hacer estos enfrentamientos de baja escala. Que ahora se entiende que están en un frágil pero alto al fuego. Claro, ahora están en un alto al fuego. En los últimos días. Sí, en los últimos días, por la intervención de Trump dijo que por su intervención habían logrado un cese al fuego, que las partes en el fondo dejaran de escalar la situación, porque como vimos, el hecho de que estos dos países tengan armas nucleares podría generar un riesgo para toda la humanidad. Un riesgo para toda la humanidad. Claro, entonces Trump dice, ok, vamos a un cese al fuego y también yo me ofrezco a negociar y solucionar este problema que viene hace 1000 años, dice él. Claramente no ha leído mucho porque el problema viene hace 80 años, no viene hace 1000 años, viene hace 80 años. No, él quiere ser como el presidente de la paz. Sí, quiere ser el Papa también, dijo el otro día. Claro, dijo, sí. Cuando dijo que quería ser el Papa, cuando subió una foto por inteligencia artificial. Sí, igual después se rió, pero antes de eso se rió, pero después le salió el Papa gringo y ahí tuvo que echarse para atrás y no el que quería él. No que quería él. Pero en su campaña él dijo que él se caracterizaba por en su primer gobierno haber sido una persona que siempre veló por la paz y ahora en este segundo también. Y que siempre, de hecho, tiene todo esto no a su favor, digamos, todo esto en contra. Entonces, qué difícil también para él cualquier escalada de algún conflicto porque se le viene encima, aunque no sea directamente su responsabilidad. No, totalmente, claro. La otra declaración que dijo Trump, que él se iba a ofrecer no solo al cese al fuego, a solucionar el conflicto. Mediar. Pero a India dijo, oye, como el conflicto lo voy a solucionar yo no te con reconozco. Pakistán, no te tienes que meter tú. Claro, no te reconozco. No, porque India usualmente para sobrevivir como que trata de mantener buenas relaciones con todos, pero por otra parte este es un problema que tiene directamente por Pakistán y India quiere que el territorio eventualmente termine bajo su control. Entonces esta idea de que Trump llegue e imponga cosas a India no le gustó mucho. Entonces ahora la segunda parte de esta declaración tampoco parece muy convincente. Vamos a ver cómo este conflicto se mantiene con el alto al fuego o no en los próximos días y bueno, también en el marco de cuántos otros conflictos que están activos y que mantienen la tensión no solo en esos lugares, sino que en el mundo entero. Pero ahora Trump está de visita en Medio Oriente.
Y tienen reuniones ahora, Zelensky, bueno, también. Claro, no pasó a Israel, lo cual es sorprendente. Sí, dice mucho eso. Claro. Y ahora que Qatar le haya ofrecido regalarle un avión de lujo, es que algo así se lo compran. Nada es gratis. Pero si todos saben que tiene El nivel de regalo. Todos saben que es así, porque por ejemplo Arabia Saudita, el rey lo va a buscar al avión, le da la mano, lo suena a los medios autos, todo, no, el ego, saben cómo voy a jugar con él, pues entonces. El ego, porque dinero nos falta y ya hay bastante. Por eso. Siempre quieren más. Bueno, yo estoy leyendo justo una publicación a propósito de los conflictos que tiene Donald Trump, digamos que más de alguno del que debiese estar bastante preocupado. Hay una situación que ONU está alertando de manera grave y es sobre cerca de 250 venezolanos que fueron deportados hacia El Salvador, y la Oficina de Derechos Humanos de este organismo afirmó que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas, han publicado la lista oficial de los detenidos que se encuentran, por lo tanto, en situación de desaparición forzosa. ¿De qué estamos hablando? 250 personas en situación de desaparición forzosa en el año 2025 a propósito de haber sido deportados de Estados Unidos. Sí, un tema que también vamos a tener que observar durante los próximos días. Más de algún incendio provocado por Donald Trump. Sí, digamos. Vamos a ver ahí qué pasa con Ucrania también. Fernando Mendoza, historiador, muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos todo esto. Gracias por estar aquí, Fernando. Desde una perspectiva histórica. Muchas gracias. Y seguimos con más. En breve continuamos aquí en esta Aldea Global. No te muevas de nuestra sintonía.